burócrata, Guido. ¿Para qué nos mete en problemas terrenales con el partido? Ya si usted está en una posición, digamos, de efectividad operativa, bueno, invítenos allá a plantear esto a toda su bancada, que ya está cada vez más chica, pero no importa. Nos gustan los hogares pequeños. ¿Eh? ¿Por qué no No, nos no hay invitan? problema, no hay problema. ¿Por qué no nos invitan? Nosotros, como congresistas, nosotros atendemos a todos, de eso no hay problema. Usted puede venir en el momento que vea por conveniente y lo atendemos, lo canalizamos dentro de nuestras facultades, pero temas partidarios, usted entenderá que el congresista no ve temas partidarios. Claro, así es, así es. Bueno, entonces, Bueno, un abrazo, Guido. Todo lo que pueda gracias. hacer por nosotros, encantada. Muchas gracias, Carmen. Un gusto, un gusto. Gracias, el gusto Muy para mí, amable por gracias. participar. Bueno, estimado congresista, pues aquí estamos. Vamos directo al grano porque voy a disparar. Congresista, ¿por qué votó Fuerza Popular y ustedes para blindar a Merino? Porque esto es algo que la gente no lo entiende, no lo comprende. Dice que ustedes se han aliado con los fujimoristas para blindar a Merino y eso es algo incomprensible. Por favor, usted con sus palabras explíquele al pueblo, congresista, por qué votaron en este sentido. Adelante, por favor. Bueno, mi estimado Wilmer, es interesante la pregunta y por primera vez creo vamos a expresar las cosas como son, ¿no? Porque los medios de comunicación son bastante reducidos y esto no permite explicar con tanta amplitud. Sin embargo, respecto a la decisión, hay que entender que hay un problema también de intereses políticos tras la denuncia a Merino. O sea, entender que quienes habían sido desplazados del gobierno de Vizcarra, primero Vizcarra desplaza al gobierno de Kuczynski y entra una corriente de gobierno en ahí y se hacen del poder ejecutivo principalmente. Pero en segunda línea, al ser estos desplazados el poder legislativo y en las confrontaciones que se encuentran, resulta que llega también a ser desplazado Vizcarra. Y de acuerdo a la normatividad que existe en ese momento, la norma indica que el presidente del Congreso debería asumir evidentemente la presidencia de la República. Y frente a ello, todo el sector que estaba en ese momento en el poder, con la presencia de Merino, serían desplazados del aparato estatal y en su gran medida del Ejecutivo. Por tanto, y habían perdido un sector, el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí se suma el sentido de la población, se mezcla con los intereses políticos, se generan los enfrentamientos y como producto de ese enfrentamiento resultan dos hermanos jóvenes nuestros, Inti y Brian, que son víctimas, fallecidos por disparos. Frente a ello, en vez de poder investigar, ahí hay un quiebre, en vez de poder investigar directamente a los autores materiales, a los autores y a partir de los autores materiales, llegar a los autores intelectuales de ese hecho tan lamentable, se aprovecha ese escenario político ¿para qué? Para apuntar al enemigo político, que era Merino. Se tumban con esa estrategia a Merino y como se tumban a Merino, como resultado, toman el poder ejecutivo y el poder legislativo. Producto de ello, el Partido Morado es quien tiene casi en gran medida su presencia en todo ese nivel. Mirta Vázquez termina siendo presidenta del Congreso porque justamente había tomado una votación diferente al que sus colegas del Frente Amplio y le dan su premio. Y por otra parte, Sagasti por igual. Entonces, esas acciones, hechos fatídicos de la muerte de los chicos, se ha convertido en una consecuencia de poder político
y el control del Ejecutivo y el Legislativo. Y así ha culminado el periodo de Sagasti, que da pase al gobierno de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Pero la denuncia, ¿quién hace? Para hacer ese propósito, tienen que golpear y te han hecho propósito contra Merino. Entonces el objetivo es, primero, golpear a Merino. Ya habían logrado tomar el poder ejecutivo y legislativo con la respuesta de la población y con todos los hechos que se han presentado, pero eso tenía que tener su consecuencia. Y su consecuencia no es necesariamente identificar a los responsables de la muerte de los chicos, sino políticamente sancionar a Merino. Y sancionar a Merino, ¿qué significa? Para nosotros, y ahí es el quiebre con nosotros. ¿Qué pasa si por esos hechos directamente se acusa a un presidente que en ese momento estaba establecido? Entonces, en estos tiempos, por las movilizaciones y la muerte en Huancayo, por la muerte en Ica, por otras muertes similares que se puedan dar por Inti y Brian, sería inmediatamente traerse abajo al gobierno de Pedro Castillo, porque quedaría un antecedente de ese hecho. O sea, se acusa constitucionalmente al presidente, se responsabiliza y listo. Porque ahí la investigación Wilmer, lo que tiene que identificar que de manera ilegal, qué acciones haya podido tomar. ¿Y qué cosas ha tomado? Nada. Ahora mucha gente dice, Merino ha asumido esa presidencia, pero es la misma vía para que asuma también Sagasti. Presidente del Congreso asume la presidencia, el otro presidente del Congreso asume la presidencia. Ahora, ¿por qué es tan polémico, tan contradictorio? Porque efectivamente en el anterior han tenido fricciones de carácter político por el poder y por el gobierno. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente: que se identifiquen a los autores materiales y desde los materiales a los intelectuales. Y si en esa vía Sagasti, todo, que diga, Merino y todos los demás que son responsables, demostrados así, se identifican, esa es la vía correcta y que sean sancionados. Entonces nosotros no teníamos absolutamente ningún propósito, pero por eso, para no dejar ese antecedente, nosotros hemos emitido esa votación. Pero mira, Wilmer, lo que pasa después de esa votación y todo el comunicado de la señora Verónica Mendoza, los pronunciamientos de Indira Wilka y lo demás, ya es una venganza política, porque no responde a eso. ¿Por qué es una venganza política? Porque sencillamente el voto del colega Waldemar y mi persona no significan nada en tema de los resultados. Porque la oposición en ese momento, nosotros hemos votado por otro propósito, ellos han votado por otro propósito, pero la oposición en ese momento tenía 20 votos. 20 votos, con nuestro voto 22 votos. En referencia, lo otro eran 6 votos. 6 votos, le suman más 2, son 8 votos. ¿Cuál es la diferencia sustancial real? O sea, ¿acaso por nuestra votación ha cambiado alguna decisión o algo? Absolutamente no. Claro, lo que pasa es que es agarrar motivadamente ese tema para desprestigiar, para insultar. Ese es el propósito. ¿Y pero por qué eso? Porque sencillamente, Wilmer, no quieren aceptar. Hay una derecha fujimorista,
Avanza País, Renovación, que no quiere reconocer este gobierno. Pero también hay un sector que se dice ser de izquierda que en este momento está resentido. Porque ellos dijeron, nosotros estamos en la segunda vuelta y nosotros somos gobierno, que no querían juntarse con nadie. Que cuando Perú Libre decía vamos a hacer la unidad de la izquierda, nos han votado a patadas, han renunciado hasta a su partido. ¿Por qué? Porque ellos ya se sentían ganadores. Y prácticamente la población ha optado por Pedro Castillo. Eso es lo que no nos quieren perdonar. Que está bien, nosotros no nos molestamos, damos nuestra verdad y nosotros... ¿Qué pasó? Hemos perdido la señal. Es que mientras golpeen a nosotros, ellos van a tener rédito electoral. Que no se equivoquen. Más al contrario... No lo hemos escuchado bien, no sé si puede repetirlo. Porque lo que en este momento, ¿qué es lo que hacen? Generan una aparentemente una noticia, una duda razonable, y con esa duda razonable, lo que ahora están apuntando es ya a golpear al partido, a Perú Libre. Ahí está el propósito que tiene. El propósito es demoler a Perú Libre pensando que ellos van a tener provecho electoral de ello. No, de ninguna manera no se va a dar eso, Wilmer. Eso es lo real, no ha habido ninguna otra. Y el colega Waldemar lo ha sustentado en ahí. Si esto va, quedaría un antecedente para acusar al presidente Pedro Castillo. Y ahí está nuestra motivación de por qué nosotros hemos votado contra. Porque nosotros siempre hemos dicho, lamentablemente las trampas del otro lado, de la orilla, muchas veces vienen incluso apareciendo que podría estar favoreciendo a nosotros. Entonces, ahora, el Partido Morado, los sectores que han estado en gobierno siempre, esa es otra cuenta que ellos tienen, porque han perdido, uno le ha vacado, el otro le ha movido. Ese tema nosotros no participamos. Eso es lo concreto, eso es en verdad, eso es delante de todo el país, a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo. Ahora, eso puede ser correcto o incorrecto, valoremos, pero la motivación es la que determina y la que manda. Es lo importante, doctor Guido. Mire, ingeniero Guido, quiero presentarle a Timoteo, no sé si lo conoce. Timoteo es un gran luchador social y con Timoteo tuve una broncaza el otro día porque se veía defender su posición más o menos con estas palabras y Timoteo no lo cree así. Así que Timoteo, por favor, aquí está el ingeniero Guido. Adelante con todo, hermano. Esto se pone picante porque Guido, primera vez que nos da una entrevista a medios alternativos en sí, somos ciudadanos que se interesan por la política, se ha identificado mucho con partido, en este caso Perú Libre, le agarró cariño por la razón de que pues se pudo visibilizar un candidato que no tenía, digamos, puesta en la escena a través de los encuestadores, y entendemos que el sector magisterial también tuvo fuerza, entonces hubo una combinación. Nosotros pensábamos que esto iba a tener una larga duración. Más adelante tocaremos el tema, pero pregunta principal. Yo estuve en la movilización en la época de Manuel Merino, nadie me llamó, eso fue voluntad espontánea, porque entendíamos que si quiero repetir como lo que está haciendo contra Pedro Castillo, ¿no? Buscar información, digamos, muy creativamente, los fujimoristas saben hacer eso, lo hicieron contra Vizcarra, uno puede estar de acuerdo o no, pero en la práctica fue lo siguiente. La consigna, recordarás, don Guido, fue de que Vizcarra terminara su mandato y se someta a la justicia, porque hay una protección de acuerdo al artículo 117, más o menos. Y claro, los golpistas, porque lo llamamos así, ahí estaba Frente Amplio también en su momento, se dejaron arrastrar de las narices en sumarse al golpismo en contra de Vizcarra. Como dije, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que en la mayoría de los peruanos estaba a favor de que termine su mandato
el 28 de julio del año 2021. Faltando 5 meses, me parece, pasó eso. Pasaron todo este tipo de eventos, 2 jóvenes fallecidos, Inti y Brian, y nosotros tenemos, digamos, alguna otra vez el contacto, porque también nos interesamos que se busque a los responsables que puedan asumirlo. Pero yo quería preguntarte 2 puntos. Uno, Ministerio Público, para yo también tener una idea clara, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que había pedido al Congreso de la República? Es una pregunta. Y lo otro es, ¿qué respondería a los familiares que naturalmente también, digamos, opinan desde el sentimiento que tiene aprecio al hijo, en este caso Inti? Una de las hermanas, en este caso Kia, lanzó unas duras palabras como calificaciones como miserables, ¿no? Se entiende el actual del Congreso de la República y para mala suerte, yo interpreto así, seguramente tendrá posturas ustedes, como que ahí también se ha sumado los de Perú Libre, don Guido Bellido y Waldemar Cerrón. Entonces, ¿cómo respondemos a esas 2 preguntas? ¿Qué es lo que pidió el Ministerio Público al Congreso de la República para que lo pueda facilitar o no? Y la respuesta a los familiares directos. Es importante, muchas gracias Timoteo, qué gusto de compartir esta conversación contigo y también con Wilmer. Mira, la población, cuando hay gente que desorienta, termina defendiendo a sus verdugos. En realidad, esa movilización, yo sé que mucha gente a nivel nacional nos hemos movilizado, pero el propósito político, ¿cuál era? Defender al gobierno, a la continuación del gobierno PPK, porque en ese momento estaba asumiendo su vicepresidente, un gobierno de derecha. Eso es lo que se estaba defendiendo. O sea, los del otro lado de la orilla se pelean entre ellos y siempre como furgón de cola la población. ¿Acaso la movilización se ha ido contundentemente por una nueva constitución? No. ¿Sabe con qué se ha terminado toda la lucha? Una vez que ha tomado el poder Sagasti y Mirta Vázquez, ahí se terminó todo, se apagó. Y para eso se usó esa movilización. La población se moviliza con otros propósitos nobles. Pero en el fondo ha habido eso. Y quienes han llevado la delantera, se recordarán los medios de comunicación toditos, haciendo coro y apoyando y transmitiendo en vivo directo la movilización hasta el desenlace. ¿Sabe qué han logrado con eso? Cogobernar los medios de comunicación con Sagasti. ¿Cuántos millones se han levantado de publicidad estatal? ¿Por qué ahora al presidente Pedro Castillo lo están crucificando? Porque no se les ha dado nada. Y si se les está dando ahora, no es en comparación de millones, de cientos de millones, como los anteriores gobiernos. Yo cuando he estado en la presidencia del Consejo de Ministros, yo no he soltado de la PCN ni un céntimo a los medios de comunicación. Porque creemos y estamos convencidos que la publicidad estatal tiene que ser muy regulada y democrática y a nivel nacional. Y hasta tener reglas de juego claras, no tenían que tomar esa decisión. Eso es lo concreto, hermano. Eso es en lo político. Entonces lo que pasa es que a nosotros toda la vida nos paran vendiendo una cosa. ¿Quién va a decir algo? No. Si no, te van a hacer tendencia y tienes que tener miedo y te obligan a estar en una determinada propósito. Nosotros no nos podemos prestar de ninguna manera a ese propósitos oscuros. Nosotros hemos sido claros. El compañero Waldemar, de por qué hemos votado, lo ha expuesto. Y yo le he respaldado al colega Waldemar. Porque no podía dejar un compañero en una decisión solo a él. Porque a él le estarían crucificando en este momento. Yo sería un oportunista. El oportunista es el que calcula, el que no quiere salir manchado. El oportunista es aquella persona que siempre está buscando
para deshacerse de cualquier cosa. Pero aquella persona que se gana el pleito, aquella persona que pone el pecho por un hermano, por un compañero, por un colega, por más equivocado que está, esa es la vía correcta, hermano. Y por la población y por los propósitos uno tiene que tomar una postura. Reitero, ¿por qué ha sido nuestra decisión? Es por una sencilla razón. Primero, nuestra votación no era determinante. No era determinante en lo absoluto. Eso es real. Con nuestros votos y nuestro voto, prácticamente la decisión ya estaba tomada. Era solamente un tema decorativo. Pero nosotros no podíamos dejar como antecedente para que acusen al presidente Pedro Castillo. ¿Cuánto tiempo están buscando situaciones como de Inti Brian en este momento? ¿Cuántas movilizaciones ya vienen implementando y cada vez más? ¿Acaso en adelante no tienen ese propósito? Por supuesto que sí. Entonces, el razonamiento nuestro es por ahí. Ahora, nuestros hermanos que nos están escuchando, digan, ha sido correcto, incorrecto, tienen toda la libertad. Si nosotros vemos desde la postura principista y coherente con la votación del pueblo que ha elegido a Pedro Castillo, que no es igual a la elección a PPK, entonces decimos que no defendemos a Pedro Castillo, sino la votación, la decisión de ese pueblo. En ese propósito, la postura nuestra es correcta. Pero si nosotros evaluamos de bajar de popularidad o digamos, como muchos me han dicho, Guido, no has debido votar aunque sea en ámbar, ahorita no te estarían crucificando, que esto, aquello. Si fuera en un tema personal, podría ser que sí ha sido un error, pero viendo un tema personal, individual, hermano, nosotros como individuos no somos nada, hermano, pero tampoco por un cálculo político uno no va a expresar lo que piensa. Tiene que expresar lo que piensa y lo que ve, que no necesariamente la población lo ve así. Y para eso estamos, hermano. Entonces, lo que nosotros, al asumir una responsabilidad, no es por cálculo político. Espero Wilmer y estimado Timoteo puedan comprender esto. Lo expreso por primera vez, lo digo por primera vez, porque esto no lo puedo decir en los medios de comunicación de frente. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son limitados, las preguntas no te permiten desarrollar. Pero lo estoy diciendo, hermano. Gracias. Muchas gracias. No, don ingeniero, gracias a usted y gracias a Timoteo. Pero le falta contestar la segunda respuesta. ¿Qué le diría a los familiares, ingeniero? Perfecto, hermano. Que han visto como una traición, ¿no? Hacia ellos, ¿no? A ver, no hay ninguna traición de ningún tipo. Entendemos que IDL ya tiene en camino en un proceso que nos va a acompañar y ahí nosotros vamos a sumar. Es más, en la bancada nosotros discutimos la posibilidad también de interponer una demanda, pero vemos que es mejor a lo que ya está hecho sumar. Ahora, nosotros jamás hemos estado en contra o algo de los familiares, nada tiene que ver eso. Absolutamente una sola palabra hemos levantado contra ellos. Y si por, digamos, soliviantado, por otros sectores, los familiares se han expresado, no hay problema. Nosotros somos políticos, entendemos, comprendemos a plenitud, ni nos molestamos. Pero ahí está, mi estimado Wilmer, ahí está, mi estimado Timoteo, el propósito. Y no lo miento, no estoy mintiendo. En la transmisión de ese día está claro lo que dice el colega Waldemar. Ahí está por qué hemos votado. ¿Por qué? Pero nadie lo va a mencionar eso. Nadie lo va a decir eso. Porque su propósito es demoler a nosotros. Quieren que nosotros somos con una competencia. Nosotros somos competencia de nadie. Lo único que queremos es cumplir la responsabilidad que nos ha encomendado la población y lo hacemos de todo corazón, con dedicación, con responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecemos a Timoteo y el tiempo nos va encima, pero vamos a seguir adelante. Vamos a dar entrada a dos hermanas más
que se contactan desde el extranjero.